grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Oh, claro que sí. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Es al único que se le dan aplausos en familia de Dios. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que le fue entregado todo poder y autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia, por favor. Cuando el Señor habla, ¿cierto? No debe obedecer. ¿Sí o no? Y tengo que reconocer públicamente algo. Estaba el viernes en la mañana preparando palabra para la academia que están los servidores realizando, y durante la tarde y había esa voz que uno no sabe explicar, ¿cierto? Me sonaba una alabanza en mi mente, pero en la tarde fui a alguien que tenía que cancelarnos una plata, no, en la tarde no, a mediodía, y no nos pagaron nada y me dio mal genio. Y no me miren así, si el pastor le da mal genio, ¿cierto? Dice la palabra, iraos, pero no pequéis, ¿cierto? Quise pecar, pero no, el Espíritu Santo lo contiene a uno. Estoy siendo sincero, no, de verdad. Salí muy enojado por dentro. Iba con mi hermana y traté de disimular lo más que pude el enojo. Y en el fondo dice uno, pero el Señor, ¿por qué no me ayuda? Si yo soy su hijo, ¿cómo es posible que me tomen el pelo para esos pagos y lo necesitamos? Tanto compromiso que tenemos, ¿cierto? Dentro de esos compromisos, no lo digo por pedirle dinero, no de ninguna manera, sino dentro de esos compromisos está el pago del arriendo. Y me molesta quedar mal porque ya hace días que debía haberlo cancelado, y llegué muy enojado, y en la tarde y pasó la noche y me puse otra vez a preparar palabra, pero coloqué alabanza porque en medio de toda mi confusión y mi mal genio no quería ni hacerlo. Pero volví a sentir esa voz que había sentido en la mañana, que me decía literalmente, quiero que el domingo me cantes, cuán grande soy yo. Yo le decía, Señor, que no quiero cantar. No quiero cantar. No es que no te quiera alabar, es que no quiero cantar. Todavía estoy malo en la garganta. Pronto se me sale por ahí uno de esos que cantan en la mañana, ¿cierto? Y no quiero pasar esa vergüenza. Empieza uno a sacar todos los argumentos que uno pueda tener. Y empecé a colocar alabanza. Y lloré, y pasó así. Y ayer me dijeron, pastor, ¿va a cantar mañana? Yo no. Y hoy volvieron y me preguntaron antes del ensayo, yo dije que no. Pero cuando empezó el ensayo, empezó Tatiana a ensayar cuán grande es Él. Ay, Señor, ¿usted por qué hace? De verdad. Yo digo, Señor, ¿usted por qué es así conmigo? Y en el fondo por dentro me decía, porque yo le dije a usted que quería que cantara cuán grande es Él.
Entonces me acerqué aquí por el balcón y le dije: Tatiana, ¿usted por qué va a cantar esa? Dijo: no sé. Le dije: yo sí sé. Yo dije: bueno, Señor, no la canté yo, pero la cantó Tatiana y tú la querías escuchar, y tú eres el Todopoderoso, y cuando tú dices algo, si yo no lo hago, pues lo hará otro, pero lo hace. Pero aún cuando bajé, le dice Tatiana: pastor, es que yo quiero que usted me acompañe. ¿Cómo digo que no? Si yo sabía que no era Tatiana la que me estaba diciendo que la acompañara. Por eso le digo que tengo que comentarlo a la iglesia. Y a veces el Señor es así con uno. Porque Él me lo había dicho, era a mí. Pero tal vez aún en medio de todas las circunstancias de los día a día, uno dice: otro día. Pero si es como si el Señor me dijera: no era hoy. Hoy. No podía dejar pasar eso. Yo no sé cuántos, porque yo estoy seguro que no solo al pastor. ¿A cuántos el Señor a diario nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas, en cosas sencillas? Porque nosotros siempre esperamos que Dios nos hable de maneras rimbombantes, ¿cierto? Sí, que se aparezca el ángel del Señor y me hable y me haga sentir extraño y su voz suene como un trueno. Pero hace un rato estaba ahí yo que me caía, porque sentía esa voz que me decía: cuando yo te diga que me cantes, me cantas. Sencillo. Seamos sensibles a la voz del Señor. De verdad, seamos sensibles. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 17, versículo 11. Esta cita bíblica la hemos leído muchas veces, ¿cierto? Y muchos la conocen. Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos salieron al encuentro del Señor? 10. Como si habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Cuántos regresaron? Uno. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Qué hizo? No obstante que era samaritano, no era del pueblo de Israel, no era judío, no era descendiente de Abraham. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? O sea, los otros 9 israelitas, hijos de Dios. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado.
¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor de todo corazón? No quiero legalistas, quiero sinceros. A veces se nos dificulta mucho, ¿cierto? Y yo vuelvo e insisto, sea que hayamos recibido milagros, o sea que nuestra vida siempre haya sido sana. No necesitamos nada aparentemente, pero si no necesitamos aparentemente nada es porque Dios siempre ha tenido misericordia y su gracia y su favor siempre nos ha acompañado, y por ese motivo deberíamos de darle por lo menos doble agradecimiento, ¿cierto? Con respecto al corazón agradecido de pronto del que recibió un milagro. Porque si yo no he necesitado un milagro es porque Dios todo me lo ha provisto con más facilidad que a la otra persona. Estamos aquí. Aquí vemos la historia real, porque esto no es ciencia ficción, ¿cierto? De 10 hombres leprosos. Estaban condenados a muerte en esa época. Ahorita ya afortunadamente, ¿cierto? Está la vacuna contra la lepra. Hay remedios para hoy en día. En esa época no la había. Al que le dio lepra, chao. Y lo más terrible de esa enfermedad era que no, usted le daba lepra y no era que se muriera de una vez. No. El que de pronto no conoce cómo evoluciona la lepra, ¿cierto? Se va pudriendo la piel, se pierde la sensibilidad totalmente, y cuando usted se da cuenta o sin darse cuenta se le empiezan a caer las falanges de los dedos, se le puede caer una pierna completa hasta la rodilla y usted no siente, se va secando, se va pudriendo. Y aparte de eso, era una enfermedad infectocontagiosa, o sea, al contacto de las otras personas se transmite. Entonces, ¿qué le tocaba? Los expulsaban de las ciudades y vivían en cuevas. En el momento en que eran descubiertos que tenían lepra, automáticamente la misma familia, por temor a contagiarse y saber que no había cura para eso, no importa si era papá, mamá, hermanos, hijos, y tenían que empezar a preparar comida y ir y se la llevaban hasta cierta distancia y allá la dejaban para que después la otra persona viniera y recogiera y se la llevara. Creo que era de lo más terrible, tanto física como emocionalmente hablando. ¿Y por qué comento esto? Para que entendamos, habían nueve de los 10 que eran descendientes de Abraham, del pueblo de Israel, y había uno que era extranjero. En otras palabras, había 9 hijos de Dios, hablándolo en términos de hoy en día, 9 hijos de Dios cristianos que se congregaban y uno que era del mundo. Y el que era del mundo fue el que regresó a darle gracias al Señor, y los 9 que eran cristianos, hijos de Dios. Por eso el Señor dijo: no llegó sino este extranjero. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Quiénes fueron los desagradecidos? Yo no estoy diciendo todos en familia de Dios son desagradecidos. No, quiero que pensemos un poquitico con sinceridad. ¿Qué tanto a diario te levantas y con un corazón sincero te presentas ante el Señor y le dices: gracias, Señor, porque pude dormir,
me permite despertarme en un día más de vida. O te sientas a la mesa y le dices, Señor, gracias por este cafecito en la mañana, ¿cierto? Esta arepita. Gracias por este almuerzo. No importa cuán larga o corta sea la oración, lo importante es que nazca de verdad del corazón de un hijo de Dios que es agradecido. O de pronto somos de esas personas que, ay mamá, otra vez esta sopa y usted sabe que eso no me gusta. Ay mamá, otra vez estos frijoles. Ay mija, ¿usted para qué me prepara eso si sabe que a mí no me gusta? Y empezamos a parecernos, ¿cierto? Al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y el Señor les empezó a dar maná del cielo, comida del cielo. Llegaron un momento en que le dijeron, no, ya, cambien el menú. Otra vez comida del cielo. Qué flojera. ¿Por qué? Porque la gratitud no está presente en los corazones. Porque si de verdad la gratitud de cada uno de nosotros estuviera presente en nuestros corazones, nuestra vida fuera totalmente diferente. Cada día fuera un milagro mayor en nuestras vidas. La idea de hoy, ¿cierto?, en la palabra, es que todos salgamos de este lugar con un corazón agradecido con Dios. Que cambiemos ese chip, ¿cierto? Y cada día te levantes y cada día te acuestes diciéndole gracias, papito. Aún no importa si te pagaron la plata que te iban a pagar o no. De ahí salió la palabra de hoy, de mi mal genio. Muchos de pronto dirán, el pastor no debería de decir eso porque es que la imagen no. Es la imagen de Dios la que yo tengo que cuidar, no la imagen mía. Y tuve que doblar rodilla y decirle, papito, perdóneme. Porque sentí que me decía esa voz, te pareces a Jonás. Cuando yo sentí que el Señor me decía, te pareces a Jonás. Estás bravo porque te quité la sombrita, una hoja que se comió un gusano. ¿Recuerdan de la historia de Jonás? ¿Algunos la conocen? ¿No? Se la voy a decir rápidamente. A Jonás el Señor lo mandó a predicar a Nínive, porque Nínive estaba ya terrible, hundida en el pecado. Y el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive y dile que a causa de su pecado los voy a destruir. Y Jonás se levantó y no fue a Nínive, sino al sentido contrario. Se montó a un barco y el barco empezó a naufragar y era tal la tormenta que al fin les puso en el corazón al capitán y a los que estaban ahí que a alguien había hecho malo y el Señor por eso estaba haciendo, hasta que le tocó a Jonás decir, fui yo, que voy en sentido contrario a lo que el Señor me mandó. Y no es que el pastor esté viviendo en pecado, es que ya voy a llegar a la partecita donde yo sentí que el Señor me decía, te pareces a Jonás. Cuando lo lanzaron al agua vino un gran pez y se los arrancó completo. Y estando allá en el vientre del pez, ¿cierto? Oró. Y el Señor hizo que el pez lo vomitara allá a la orilla de la playa. ¿Ahí de dónde? Y no le tocó más remedio que irse a predicar, arrepiéntanse, arrepiéntanse.
Si no se arrepienten, entonces viene castigo para esta ciudad de parte de Dios. Y de pronto, como decía, ¿para qué escuchamos? El Señor lo sentenció, ¿para qué lo voy a predicar? El pueblo se arrepintió, ¿cierto? Levantaron duelo, hicieron ayuno y dieron la orden, ¿cierto? De que hasta los animales tenían que hacer ayuno. ¿Cuándo no oye usted eso? No queremos venir nosotros a un ayuno, pero allá en Nínive hasta los perritos, el gatico, las vaquitas, los corderitos, las ovejitas, las cabritas, todos los pusieron en ayuno. Cuando el Señor vio eso, se arrepintió y no castigó. Y dice la palabra, y más bien el Señor, cuando uno se arrepiente de corazón, ¿cierto? Deja atrás de sí, ¿qué? Una bendición, dice la palabra. Pero resulta de que Jonás se fue así a una lomita, ¿no? Se paró allá y dijo, mire, desde aquí tengo toda la vista de Nínive, este es el puesto mío, primera clase, ¿cierto? Para ver la destrucción. Desde aquí voy a ver cómo es que el Señor va a acabar con toda esa gente. Y resulta que el Señor no lo hizo. Y Jonás, si ve, yo sabía que usted no, al final no hacía nada. Bravo, porque el Señor no destruyó a Nínive, porque los perdonó. Y el Señor hizo que creciera, ¿cierto? Algunos dicen que una higuera, otros dicen que una matica de calabaza, y que las hojitas grandes le dio, una hojita le dio sombra, y entonces él dijo, ay, chévere, mire esta hojita que me da sombrita aquí, estoy bien, contento por una hoja. Y ahí fue donde yo sentí que el Señor me decía, te pareces a Jonás, estás contento porque hay una hojita que te va a dar sombra, te van a hacer un ahorro y una plata que le deben, y con eso usted solucionó. Pero el Señor quitó eso. Entonces Jonás se puso bravo porque no le dieron la plata, ¿cierto? Cuando estaba Jonás contento con la hojita que le estaba dando sombra, dice que el Señor mandó un gusanito, un gusano, y el gusano se tragó la hoja. Y otra vez Jonás se puso bravo con el Señor. No es posible, gusano sin gracia me dejó sin sombra. Yo siento entender. ¿Y de cuántos a veces? ¿Cierto? Porque dirán, uy, ese pastor, ¿a cuántos el Señor le quita por ahí la hojita que le está dando sombra? Pero ahí hay otro que le quitaron la hojita, a otro que le quitaron la hojita que le daba sombra. ¿Le dio rabia? Jonás 1, Jonás 2, Jonás 3. 4, 5. Y el Señor es lindo, si ve que no era nomás el Jonás que está en el altar. Y a veces el Señor permite que ese gusanito se trague la hoja que nos dé sombra. Y confiamos es en la hojita que me está dando sombra. Estamos aquí. Y nos conformamos con una hojita que medio me da sombra. Con esa hojita es suficiente, me tapa la cabeza que está calva. No me calienta tanto. Yo creo que más de uno aquí el Señor le ha quitado esa hojita. Ha puesto un gusanito que se trague esa hoja para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí se nos quitan las ganas de darle gracias al Señor por una hoja que medio nos da sombra. Yo espero que hoy, ¿cierto?, se olviden de la hoja, se olviden del gusanito que se tragó la hoja
y empiecen a mirar de nuevo al cielo, que es el que provee, al Rey de Reyes, y le digan: Señor, gracias, no importa que la hoja no esté. Muchísimas gracias, porque yo sé que la provisión viene de ti. La sombra viene de ti, no de la hoja. Estamos aquí. Corazones agradecidos con Dios. Mire, tenemos que empezar por algo. Yo creo que todos los que estamos aquí decimos ser hijos de Dios, ¿cierto? ¿O hay alguno que no? Pregunto por pena, dice: no, yo no, pero si eres hijo de Dios es porque el Señor te dio salvación y vida eterna. ¿Sí? Si el Señor viniera ahorita, ¿para dónde te vas? ¿Para el cielo? ¿Sí? ¿No es motivo más que suficiente? Así no haya almorzado hoy, así no haya comido hoy, así tal vez tu vestido no es el que usted quería que tuviera, ¿cierto? No es motivo más que suficiente para estar agradecido con Dios, la salvación y la vida eterna. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Señor dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, ¿cierto? ¿Sí dice eso la palabra? Ustedes harán cosas mayores. Con Él regresó uno solo con corazón agradecido. Yo espero que hoy toda familia de Dios se ponga con el corazón agradecido con Él. Que no sea el 10% de familia de Dios, sino el 100% de los que estamos hoy aquí con un corazón agradecido sinceramente con el Señor. Amén. Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: vino a lo que era suyo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. 10 leprosos, 9 de los suyos y uno extranjero. Pero el extranjero fue el que se regresó a darle las gracias, a darle la honra y la gloria. ¿Sí ve por qué la palabra del Señor dice: vino a los suyos, mas los suyos? Yo no quiero que nosotros nos comportemos de verdad como unos fariseos legalistas, sino es preferible que nos digan: somos gentiles, ¿cierto? A los cuales el Señor nos agarró, nos hizo nacer de nuevo, nos injertó, y todos los que estamos aquí tenemos ese corazón agradecido con el Señor, simple y sencillamente porque me dio salvación y vida eterna. Así la hoja no esté para darme sombra. Amén. Así tal vez la plata que estaba esperando no me haya llegado, ¿cierto? Así tal vez lo que me prometieron, el trabajo o lo que sea, no me haya llegado, no me haya salido. No importa, soy un hijo de Dios, soy salvo, y es más que suficiente para estar agradecido con el Señor. Ese es un motivo básico para que hoy todos tengamos de verdad corazones agradecidos. Yo no sé cómo llegaste usted a los pies del Señor. ¿Cómo llegaron? Algunos con problemitas. Yo siempre he dicho, a mí me criaron en una doctrina de niño, me llevaron a la iglesia, ¿cierto? Y todo, mi mamá murió a los 13 años, me alejé del Señor. Yo seguía diciendo que era hijo de Dios, ¿cierto? Pero vivía enrumbado, emparrandado, tomando trago, haciendo cosas indebidas, pero seguía diciendo que era hijo de Dios. Pero un día tomé la decisión de verdad de agarrarme de la mano del Señor. El problema es que cuando llegué y tomé esa decisión, mi hogar estaba destruido, endeudado,
emproblemado, ¿cierto? Yo creo que estaba peor que los 400 hombres que se le unieron a David. Y no me pidan que les cuente esa historia porque la damos para otro día y no nos vamos de aquí. Pero dice la historia de la Biblia que un día David, ¿cierto? El Señor lo llamó, lo ungieron como rey y se le unieron 400 hombres amargados, dice la palabra. Otra versión dice endeudados, otra versión dice emproblemados. O sea, a él no se le unieron sino 400 problemas. Y no importa si aquí hay 20, 30, 50 emproblemados, lo importante es que salgamos de acá bendecidos, creyendo y agradecidos con el Señor por lo que hace, por lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo. Amén. Corazones agradecidos. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Sanidades, liberaciones. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros? ¿Ah? Y creo que cada uno, si se pone a pensar desde que llegó a los pies del Señor, cómo era su vida de antes de conocer a Dios y cómo es su vida ahora. Uy, y no solamente es la salvación, mire, tienen que empezar a añadirle a esa lista de agradecimientos a Dios que tal vez no van a terminar hoy. Yo siempre lo he dicho, yo llegué a deber más de 500 millones de pesos. Hasta ahora no he encontrado todavía dentro de los que se congregan en familia de Dios alguien que diga, pastor, yo no puedo superar con lo que Dios hizo por mí. Pero yo sé que algún día va a empezar a llegar gente que debía más y que el Señor hizo un milagro. Estoy haciendo entender cómo no tener el corazón agradecido. El viernes el Señor me decía, ¿te acordás cuánto debía antes? ¿Y cuánto es lo del arriendo? Y con eso fue más que suficiente para que yo llorara como niño. Es como si el Señor me dijera, ¿te das cuenta por qué te dije te pareces a Jonás? Si hace casi 20 años eran 500 millones de pesos y ahorita lo que debe es el arriendo, ¿te vas a poner bravo por eso? Y yo le decía, Señor, ya me quitaron las ganas de ir bravo. Y yo espero que hoy a todos los que están aquí se les quite las ganas de ponerse bravos con el Señor y cambien esa bravura y ese mal genio, ¿cierto? Por ganas de ser agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque lo que has tenido conmigo es misericordia. Gracias porque aun si he pecado y he fallado, tú antes me lo has advertido. Soy yo el que no he escuchado su voz. ¿O no? Es decisión mía, es decisión de cada uno de los que estamos aquí tomar esa determinación de ser corazón agradecido o un corazón ingrato. ¿Cómo identificar eso? ¿Cómo identificar los corazones agradecidos y cómo identificar los corazones amargados? Yo creo que no es tan difícil, ¿ah? ¿O no? Cuando una persona solo ve lo malo, por su manera de hablar, usted los conoce. ¿Cómo está? Mal. ¿Pero por qué? Todo me sale mal. Estoy buscando una casa en arriendo y la consigue. Esa casa conseguí, porquería, pero me tocó, no había más, no me gusta. Está buscando un almuerzo, porquería almuerzo, no me gustó. Yo no quería frijoles, quería ir a otra cosa.
Llegan a otro lado, en todo lo único que ven mal, no encuentran un motivo para dar gracias. Llega la persona que los atendió, ¿le gustó el almuerzo? No. De todas maneras, Señor, siempre a la orden. Ni piense que le voy a dar las gracias. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de ingratitud. Y si alguna vez quieren hacer algo bueno con esa persona, lo primero que dicen es, algo traman. Yo no me confío. ¿Qué estará tramando? ¿No han encontrado a esa gente? No. Sí, lo han visto. Corazones ingratos. Corazones que no quieren levantar la mirada al Señor y decirle gracias, papito, por todo. Señor, gracias por este almuerzo. Tal vez la sopa no era la que yo quería, tal vez el seco no era el que yo quería, pero gracias, Señor, por poner alimento en mi mesa. Señor, tal vez esta casa no es la que yo quiero, pero gracias porque me das techo. Yo sé que algún día me la vas a dar como yo quiero, pero ahorita, gracias porque tú pones algo sobre mí para no estar a la intemperie. Señor, gracias porque tal vez el trabajo que tengo no es el que yo quiero, pero muchas gracias porque con este trabajo consigo mi sustento. Gracias, Dios. Depende de usted, de nadie más. No es culpa de su esposa, no es culpa de su esposo, no es culpa de su mamá, de su papá, de su familia, no. Es mía la decisión de si soy agradecido o no. Porque hasta le echamos la culpa a nuestra pareja, ¿cierto? Por culpa suya me toca trabajar ahí. Buenos hijos, si usted no hubiera quedado embarazada, yo no estuviera en este ponche. Ingratos, corazones ingratos. Yo sé que de eso no hay hoy aquí, ¿cierto? Pero para que le lleven el mensaje a los que ustedes conocen. Y cuando usted entienda y se dé cuenta que cambiando de decisión y tomando la decisión de ser agradecido con Dios por todo, tu vida va a cambiar. Automáticamente va a cambiar. Primera de Crónicas, quise mirar esto. Esta historia, ya he hablado de este personaje, pero cae apenas para este día. ¿Ha escuchado hablar de Jabes o de Jabes? Bueno, algunos no habían escuchado hablar de Jonás, tampoco habrán escuchado de Jabes, ¿cierto? Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. De este personaje ya hemos hablado aquí, pero estoy seguro que hoy vamos a salir bendecidos. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así. Jabes, ¿cierto? Fue más importante que sus hermanos. ¿Fue qué? ¿Fue qué? Más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, ahí tienen un nombre, los que están buscando nombres para los hijos, Jabes. Ahorita me dicen, uy, no, pastor. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. ¿Qué significa Jabes? Con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó a Dios, al Dios de Israel. Él no era israelita, otro extranjero. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca ¿qué? Y Dios le concedió la petición. ¿Cómo se llamaba?
¿Y qué significaba Jabez? Aflicción. Entonces imagina que yo a mi hijo le dijera: dolor, venga para acá, con dolor te parí, vení para acá. Y está por ahí en el tercer piso y yo: dolor, con dolor te parí, vení. ¿Cierto? Y el hijo: no. Me da pena con los vecinos. Y lo que él tenía que cargar a cuestas era que todo el mundo le decía: vení dolor, vení aflicción. ¿Usted por qué cree que le pidió a Dios? ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Que lo librara de qué? Si era que empezaba por el nombre. Desde bebé, lo único que él oía era aflicción. Dice otra versión: dolor. O sea que lo único. ¿A cuántos de los que están aquí no les gusta el nombre que le pusieron? ¿Quiere que le diga? Cuando yo estaba pequeño, a mí tampoco me gustaba, porque todo el mundo me tomaba el pelo. En el colegio, salvado de las aguas. ¿De qué lo salvaron? Ahora que el Señor me tiene predicando la palabra, yo digo: Señor, gracias, de verdad, por salvarme. Créame, de verdad, un día el Señor me sacó lágrimas por el nombre. Y más cuando mis hermanas mayores un día me dijeron: desde el día en que mi mamá quedó embarazada de usted, ¿no? Aunque dicen que uno no debe decir eso, ¿no? Pues uno debe decir. Sí, porque es que yo no fui el que embaracé a mi mamá. Mi papá lo primero que dijo es: si es varón, se va a llamar Moisés. Y no es que mi papá fuera cristiano, no, hasta era evangélico, no quería saber nada de los evangélicos. Por algo. Pero al menos Moisés significa salvado de las aguas, ¿cierto? Pero Jabez, con dolor de parir, con aflicción de tuvo. Y cuando uno entiende el significado del nombre, entiende la petición de este Señor para Dios. Yo no quiero, Señor, saber más nada de aflicción. No quiero saber más nada. Pero lo que dice es que Jabez fue el más importante de sus hermanos. Ahora pregunto, él tomó la decisión de amargarse por eso. Él pudo haber dicho: ¿cuál Dios? Mire hasta cómo me llamo, el Dios de esos israelitas. ¿O no pudo haber renegado? Pero no renegó. Cuando uno mira, ¿cierto?, en Google quién era Jabez y busca más información, dice: hombre virtuoso, hombre temeroso de Dios, hombre agradecido con Dios. Pero tampoco era israelita. Y yo vuelvo e insisto, y ustedes me han dicho y me lo han repetido varias veces: ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo no tener un corazón agradecido con Dios? Si aún a este hombre que le pusieron por nombre dolor, aflicción, fue el mejor y el más importante de todos los hermanos. No hay excusas, iglesia, para no ser agradecidos con el Señor. Y dice que el Señor le concedió todo. O sea, le concedió que él no volviera a saber qué era dolor ni aflicción. Le concedió ensanchar su carpa.
Llegó a ser el hombre más ilustre, el más famoso, el más virtuoso, el más importante. Le estoy leyendo lo que dice de él, las diferentes versiones de la Biblia. La TLA, el Dios habla hoy, la PDT, dice, llegó a ser el más ilustre, llegó a ser el más famoso, llegó a ser el más virtuoso, llegó a ser el más importante, a pesar de que él tenía un motivo grande para haber sido amargado y desagradecido. El peor nombre de la familia era el de él. Corazones con Dios agradecidos, corazones agradecidos con los que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Qué tan agradecido con su esposa, con su esposo? ¿Qué tan agradecido con sus padres, con sus hermanos, con su familia, con sus compañeros de trabajo? Colosenses capítulo 3 versículo 15. Colosenses capítulo 3 versículo 15. El tiempo se nos va volando. Colosenses 3:15 al 17. Dice la palabra del Señor así: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones, ¿qué? La paz de Cristo. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué debería gobernar su corazón? La paz de Cristo. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En su corazón debe habitar la paz de Cristo, porque si son hijos de Dios, no hay otra. Y debemos ser ¿cómo? Agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mire, yo no me puse de acuerdo, presten atención un minutico. Yo hoy no me puse de acuerdo con Tatiana. Claro, empieza el servicio diciendo, porque en una ocasión me dijo una señora, ¿cómo así? ¿Es que ustedes no se ponen de acuerdo? No. Porque de pronto pensarán, claro, es que nosotros hacemos, hable de gratitud empezando el servicio. No. ¿Cómo empezó hoy hablando Tatiana? Los que llegaron temprano, los que llegaron temprano. Debemos ser agradecidos con el Señor, dice el hermano Roto. ¿Quién cree que lo dijo? Yo nomás por dentro digo, ay Señor, tú eres perfecto. Alaben al Señor con corazón agradecido, que salga la mejor alabanza de su boca, decía Tatiana, y yo, wow, Señor, eres perfecto. Es un mismo sentir, es un mismo espíritu obrando. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo? Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, dígale al que está a su lado, todo lo que haga, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que ¿qué? Lo que se haga. Ahorita que salga, de aquí en adelante, todo lo que haga. ¿A quién tiene que darle gracias a Dios? A Dios. ¿Vas a dejar de maldecir? Uy, yo no maldigo, pastor. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Mal decir. Hablar mal. Hacia el versículo 23. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. ¿Con qué? ¿Cuántos
necesitan la herencia del Señor? ¿El Señor tiene platica? ¿Tiene oro? ¿Tiene riquezas? ¿Tiene paz? ¿Tiene sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Discernimiento? ¿Revelación? ¿Gracia? ¿Amor? ¿Poder? ¿Sí? ¿Necesitan un poquito de todo eso? Esa es la herencia del Señor. Pero tenemos que empezar a hacer ¿qué? Agradecidos con Él. Si ustedes tuvieran un familiar, ¿cierto? Tío, papá, mamá, bueno, ese familiar que usted siempre ha dicho, ¿será que no hay un familiar por allá lejano que me deje una herencia así grande? No, esos que uno no conoce, pero que me deje herencia. Y le dijeran, vení, que es que estoy a punto de morir, te voy a dejar una herencia grandota, pero tenés que atenderme. ¿Usted qué dice? Pues para que sea, ¿de cuánto es? El Señor no se va a morir, pero el Señor quiere corazones agradecidos para que podamos disfrutar de su herencia. Corazones agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos, no importa la situación que vivamos, si queremos de verdad disfrutar de bendiciones de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo creo que ya no hay uno solo en familia de Dios que no haya leído eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Filipenses 4:13? ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué es lo que dicen los anteriores? En la pobreza, en la riqueza, en el hambre, en la abundancia. Es que como nos enseñaron fue todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, antes de decir eso, dijo, sé lo que es vivir. ¿En dónde? En la pobreza. Y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces ahí sí fue que dijo, todo lo puedo. Para yo poder decir todo lo puedo, tengo que saber. Ya a él le tocó aprender. ¿Por qué le tocó aprender? Porque él venía de buena familia, ¿cierto? Y contaba antes con el apoyo de Roma, cuando se llamaba Saulo. Y el Señor dijo, vení para acá que lo necesito trabajando conmigo. Tiene madera, pero hay que enseñarle. Dígale al que está al lado suyo, tenés madera, pero el Señor te está enseñando. Tenés madera, pero el Señor te está enseñando. Y va a llegar el día en que todos vamos a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Aprendí a quedar saciado, pero también tuve que aprender a pasar hambre. Todo lo puedo. Corazones que todo lo pueden. Corazones que no importa la circunstancia, le dan gracias a Dios. Gratitud a Dios. Den gracias, dice la palabra, a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos han pasado necesidad? Dificultades, problemas. Ahora, ¿hemos aprendido o todavía seguimos renegando? Ya no hay ninguno aquí que renegue, seguro. O si hay alguno que esté renegando, yo creo que hoy es un buen día para decirle, Señor, doblo mis rodillas y te doy gracias, perdóname. Aprendo la lección.
como siempre lo he dicho yo en un testimonio que escuché hace tiempo, Señor, con zapatos o sin zapatos. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez suene difícil, ¿cierto? Tal vez suene difícil. Yo no sé si hoy alguna persona aquí dice, yo sí necesito ponerme a cuentas con el Señor porque es un ingrato. Pero yo sé que el corazón de cada uno es Dios el que lo trata, es el Dios el que lo habla, porque Dios es el Dios vivo. Ese mismo Dios que me dijo a mí, cántame esta alabanza porque quiero escucharla de usted. Es el mismo Dios que habla con cada uno de ustedes todos los días. Ese mismo Dios que a mí me dijo esta semana, deja de comportarte como Jonás, porque te quité la hoja. Es el mismo Dios que le habla a cada uno de sus corazones, estoy seguro, porque es el mismo Dios vivo, poderoso. No vaya a creer que si yo tengo corona y a mí es el que me habla. A todos. Dice la palabra del Señor, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen y semejanza con más y más gloria. Dice otra versión, y te lleva de victoria en victoria. ¿Quién? Dios. Cada vez que alguien se vuelve a Él. Eso me garantiza que si usted empieza a tener un corazón agradecido, la palabra de Dios es la que me garantiza que vienen días, en vez de ser peores, van a ser mejores. ¿Para quién? Para mí. Porque yo decidí tener un corazón agradecido. La pregunta es, ¿vas a tomar cuál decisión? Vas a tener un corazón agradecido. Vas a tener un corazón agradecido. Eso te garantiza de que el Señor te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. No importa cómo. Aprendí. No importa cómo. Aprendí. Dijo David en el Salmo 100, ¿cierto? De esos primeros salmos que me aprendí cuando entré a un grupo de alabanza. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren por sus atrios con himnos de alabanza. Para yo poder entrar en la presencia del Señor tengo que ser agradecido. Si usted no trae un corazón agradecido, no entra. Corazones ingratos no entran. Entran corazones agradecidos. Es la gratitud a Dios la que te lleva a alcanzar bendiciones. Corazones agradecidos. No importa la situación. No importa si la hojita de calabaza te está dando sombra o el Señor puso el gusano para que se la comiera y te la quitara. Corazones agradecidos. Tomad esos minuticos para hablar con el Señor. Si alguien siente en su corazón que necesita, vayamos de aquí con corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Y mientras tú hablas con el Señor, yo quiero volver a cumplirle al Señor con lo que Él me pidió.